esperanza está en Dios hasta el final. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, Salvador. Dios está aquí. Sí, Señor, tú estás aquí. Dios está aquí. Sí, Señor, aleluya. Su dulce presencia está aquí. Aleluya. Lléname, Sí, Jesús. lléname, Sí, Jesús. lléname más de ti. Señor. Lléname más de ti, Señor. Dile, lléname, lléname más de ti, Señor. Lléname más de ti. Lléname, lléname más de ti. Lléname más de ti. Gracias, Jesús. Lléname más de ti, Señor. Lléname más de ti, Señor. Eres Dios eterno. Vamos a leer la palabra de Dios, así que prepare el Salmo 119. Salmo 119. Y hoy nos unimos también a todas las iglesias cristianas en dar gracias a Dios por la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, este texto sagrado que el Señor nos ha regalado. El Señor nos la ha dejado con muchas razones, con muchos propósitos. Y en esta mañana queremos decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque me ha edificado, me ha ayudado, me ha fortalecido. La palabra de Dios es preciosa, es dulce a nuestro paladar. Por eso en esta mañana el título que el Señor me ha dado para compartir a mis hermanos, y que quiero invitarles que a través de esta pregunta cada uno de nosotros podamos reflexionar cómo sería nuestra vida sin la palabra de Dios. ¿Cómo sería la vida, tu vida, mi vida? Los que ya hoy conocemos al Señor. Y aún pensemos en los que no conocen a Dios. ¿Cómo sería la vida de este mundo sin la palabra de Dios? Y posiblemente a esta pregunta de qué sería de mi vida sin la Biblia, posiblemente tenemos muchas respuestas. Pero yo sé que al final de cuentas es muy difícil decir que es imposible. Vamos a llegar a esa conclusión: es imposible vivir sin la palabra de Dios. Amén.
La necesitamos para vivir, para seguir, para caminar. Así que esa es la reflexión. Ahora, esta pregunta de qué sería mi vida sin, tal vez la usamos a veces para muchas cosas, ¿no? Algunas hermanas dicen, o algunas mujeres, ¿qué sería de mi vida sin mi celular? Bueno, y hombres también, ¿no? ¿Qué sería de mi vida sin mi celular? No, yo me siento desesperado. Otros dicen, ¿qué sería de mi vida sin la televisión? ¿Qué sería de mi vida sin el internet? Tal vez algunos dicen, ¿qué sería de mi vida sin carro? ¿Qué sería de mi vida sin cierta persona? A veces decimos, no, es que, y se lo dicen a la persona, es que si no estás tú, yo no quiero vivir. Si tú no estás a mi lado, yo no quiero. ¿Qué sería mi vida sin ti? Pero hoy preguntémonos, ¿qué sería mi vida sin la palabra de Dios? Sin la Biblia. Ahora algo más importante que nos revela la palabra de Dios. En el Evangelio San Juan nos dice, y la palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que Dios nos ha dejado, dice que se encarnó y se hizo carne en Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo, sin Dios en nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo sería esa vida sin Dios? Entonces, en esta mañana yo quiero que reflexionemos en esto. Y antes de ver un video cortico que tengo, quiero que leamos unos versículos de la palabra de Dios. En el Salmo 119, ustedes las tienen ahí en sus hojitas que hemos entregado. Una lista larga, dice Salmo 119, 2 puntos. Y el Salmo 119 consta de 176 versículos. Es el capítulo más grande de la Biblia. Si en alguna pregunta, en alguna oportunidad participa usted en una de esas concursos, ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Ya usted va a saber. El Salmo 119 tiene 179 versículos. Y todos los 179 versículos es un poema a Dios por la palabra de Dios. Es un poema que Dios colocó en el corazón del salmista para expresarle a Dios acción de gracias, amor por su palabra, lo que significa la palabra de Dios. Entonces él lo expresa y está dividido en algunos párrafos que usted va a ver. Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces empieza como haciéndole un acróstico al Señor por su palabra, dándole gracias a Dios por su palabra, utilizando cada letra del alfabeto. Y por eso entonces se extiende bastante hasta la última letra, que es Ta'u, y de esa manera exalta al Señor. Pero no vamos a leer los 179 versículos hoy. Me gustaría, les animo a que lo haga. Lo hago, hermanos, con mucha frecuencia porque para mí es precioso este capítulo. A veces muchas personas se pierden de la bendición de leer el Salmo 119 y dicen, no, yo leo el Salmo 133 que tiene 2 o 3 versículos. Ese es el que me gusta. Pero el Salmo 119, espectacular, es precioso. Nos habla de lo preciosa que es la palabra de Dios. Y está escrito en primera persona. El salmista lo habla él de su corazón, de su vida, diciendo, para mí esto ha sido la palabra de Dios. Para mí esto ha sido lo que Dios me ha regalado. Entonces, como él lo habla en primera persona, hagámoslo nosotros también en esta mañana, diciéndole y dándole gracias al Señor por su palabra. Y dice así, voy a leer algunos versículos. Voy a empezar con el versículo 9 y luego voy leyendo versículos que tienen ahí en su hojita. Versículo 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué responde? Con guardar tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi amado hermano,
La palabra de Dios tenemos que guardarla en nuestro corazón. Es cierto que la guardamos en este libro precioso y en nuestra biblioteca. Algunos la guardan en el celular. Bueno, yo la tengo en el celular, así que hoy no hay excusa para no tener la palabra de Dios. Usted puede bajar la aplicación de la Biblia a su celular y es gratuita, no le cobran nada. Usted puede leer la Biblia allí y puede leer la versión que usted quiera, un lenguaje actual, lenguaje sencillo, nueva versión internacional, Reina Valera actual, Reina Valera antigua, la que usted quiera, puede leerla allí, hermano. La puede llevar en su bolsillo, pero yo le animo a que no tanto que la lleve en el celular o en el bolsillo, sino en ¿dónde? En mi corazón. Esto dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, vamos a ir leyendo ya más rápido. Versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Quién es ella? La Biblia, la palabra de Dios. Dice: porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 56. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. A aquellos que les gusta la plata, bueno, a todos nos gusta, ¿no? Porque la necesitamos. Pero no pongamos nuestro amor en la riqueza, nuestro corazón. Porque hay algo más valioso que la plata y el oro. Es la palabra de Dios. Y eso lo dice el salmista: para mí, y yo me identifico con él, para mí más preciosa esta palabra que millares de oro y de plata. Versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando estemos afligidos, leamos la palabra de Dios, porque ella es la que nos sostiene y es nuestra delicia. Versículo 93. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque con ellos me has ¿qué? Vivificado, me has traído vida, me has vivificado. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para ti es todo el día la meditación en la palabra de Dios. Versículo 103, 104 y 105. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu ley. Eso es cierto. Cuando no guardamos la palabra de Dios, hermanos amados, estaremos inundando nuestra cama, como dice el salmista. Nuestra cama la inundaron de lágrimas. Casi se vuelven piscinas esas camas. Una persona que no guarda la palabra de Dios es una persona que vive en aflicción, en dolor, en tristeza. Versículo 155 dice la palabra de Dios: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. ¿Se regocija usted cuando encuentra un tesoro?
Aquí en Colombia decimos, me enguaqué. Encontré una huaca, una cosa que estaba escondida en una finca, en mi territorio. Y me encontré este tesoro. ¡Qué alegría! ¡Qué regocijo! Pues hermanos amados, lo mismo debemos sentir cada vez que leemos, que meditamos en esta preciosa palabra. Es como un tesoro que encontramos. Y el último versículo que voy a leer del Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué versículo tan espectacular. La paz, que es lo que más anhelamos, hermanos. En este tiempo que hablamos tanto de paz aquí en nuestra patria. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y algo más agrega el Señor, no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios nos anima a que pensemos, ¿qué sería mi vida sin la palabra de Dios? Ahora, hay muchos que viven sin la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, a mí no me importa la palabra de Dios. Yo no creo en Dios ni en su palabra, mucho menos en su palabra. El papel aguanta todo, etcétera. Pero déjeme decirle lo que el Señor dice en su palabra que le sucede a las personas que rechazan su palabra. En el Salmo 50, el versículo 16, dice así el Señor. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, como no tiene en cuenta la palabra de Dios en su vida, dice, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y miren un juicio que el Señor nos da en Isaías capítulo 30, versículo 12. Dice el Señor en esta porción, Isaías 30, 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Isaías capítulo 5, versículo 24, nos dice también el Señor a los que no tienen en cuenta su palabra. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y como la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. No hay un final bueno para el que desecha la palabra de Dios. Porque el Señor dice, el que desecha mi palabra, a mí me desecha. Entonces, es importante, hermanos, ¿qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Y por supuesto, si yo no tengo en cuenta la palabra de Dios, es vivir una vida sin Dios. Entonces quiero que veamos este video, que es un video que muestra la desesperanza en la que vive una persona sin Dios. Sin Dios es una vida donde se pierde la esperanza. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them.
I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you not to be destroyed, but to know me. So I became a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Este video está muy lindo porque resume lo que el Señor estuvo ministrando a mi vida en esta semana al preparar esta palabra. ¿Qué sería de mi vida sin la Biblia, sin el Señor? Y hay 4 frases que las usamos nosotros muy cotidianamente que nos ayudan a entender cómo sería nuestra vida sin la Biblia, sin el Señor. Lo primero, sería como un barco sin timón. A veces utilizamos esa frase, ¿no? Dice, no, mi vida la siento como un barco sin timón. Un barco sin timón está sujeto al capricho de los vientos, de la fortuna, a donde lo lleve. La palabra de Dios habla en el Salmo 1, versículo 4. Dice que los que no tienen en cuenta a Dios, los que no tienen en cuenta su palabra, son como el tamo que arrebata el viento. En esas épocas de viento uno se da cuenta cómo el viento coge las hojas, la hojarasca, el tamo, lo lleva hacia al oriente, hacia el occidente, luego al sur, luego lo devuelve, lo envuelve, lo vuelve y lo trae, lo lleva. Una persona que no tiene la palabra de Dios, que no tiene la palabra del Señor en su vida, es una persona que no tiene dirección, es una persona que vive sin Dios.
Tiene que creer cualquier teoría de su origen. Cualquier filosofía, cualquier cosa que le digan, bueno, ¿de dónde vinimos? Tiene que creerlo porque no tiene dónde apoyarse. La vida sin propósito es así, una vida como un barco sin timón, porque el propósito lo establece quien lo crea. La persona, por ejemplo, que creó el esfero, dijo, vamos a hacerlo de este material, vamos a hacerlo apto para cogerlo a la mano y escribir. Cuando nosotros creemos que Dios fue quien nos creó, Dios nos hizo a su imagen, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre todo y domine sobre todo. Lo he creado para eso. Entonces, hermanos, entendemos que tenemos un propósito. Y cuando yo leo en la palabra de Dios, voy encontrando cada día cuál es el propósito que el Señor ha puesto en mi vida. Amén. Tengo metas, tengo objetivos, tengo dirección. La persona que no tiene en cuenta la palabra de Dios es una persona como un barco sin timón. A veces se queda como un barco dando vueltas en el mismo sitio y en el mismo sitio y no avanza en la vida. Muchas personas son así en la vida. Círculo, dan vueltas, vueltas y vueltas y no avanzan. Duermen, descansan para poder trabajar, trabajan para poder comer, comen y duermen para poder descansar y descansar para poder trabajar y siguen en el mismo círculo sin salir de ahí. Amado hermano, no podemos vivir así. Tenemos un propósito, tenemos una meta, tenemos un objetivo y el Señor nos lo ha dejado en su preciosa palabra. Amén. Gloria a Dios. La segunda razón, ¿qué sería de mi vida sin la Biblia? Sería como un hombre perdido en el desierto. No sé si algún hermano aquí ha estado en algún desierto. De pronto sí, algunos han estado en algunos desiertos. Yo el único desierto que conozco es aquí, el de mi patria, el desierto de La Guajira. Y es muy interesante ver ese desierto. Es arena y unas plantas, unos cactus. Y solamente las personas que conocen allí ese sector son los que se pueden mover. Hice un viaje una vez que el Señor me permitió ir a Santa Marta, entonces dije, yo voy a ir a conocer el desierto. Voy a ir allá al Cabo de la Vela. Y me llevaron en una camioneta, pero esa camioneta cogió por entre la arena y yo no sabía, porque no hay carreteras, no hay calles, no hay nada. Si uno se llega a quedar ahí queda perdido, no sabe hasta dónde tomar, tratando de encontrar el camino. En sol, en fatiga, en desesperación, en desamparo. Y más aún la vida se convierte más difícil en escasez, sin agua, sin pan, sin alimentos. Se vuelve una vida muy difícil, mis amados hermanos. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, el versículo 105. Leámoslo juntos, hermanos amados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, ilumina el sendero por donde vamos. Y luego en el Salmo 119, también ahí el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia hace una similitud de nuestra vida con un camino. Y por eso el Señor dice, si tú tienes en cuenta mi palabra, yo voy a alumbrar tu vida, tu camino. No estarás perdido en el desierto. Sabrás para dónde vas. Sabrás en dónde estás parado. Sabrás con quién estás. Y es que yo voy a estar contigo. Amén. El apóstol Pedro también dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Nos habla
de lo que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es ya la palabra de Dios. Esta palabra alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad y nos guía por el camino. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. ¿Qué sería de mi vida sin la palabra? Tercera respuesta: sería como un soldado que va a la guerra sin armas, sin fusil. ¿Irías tú a una batalla, a una guerra sin armas para pelear? La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Observe lo que dice aquí la palabra toda. Diga conmigo: toda la armadura. Exacto. Toda la armadura de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto quiere decir que no podemos tomar un pedacito de la armadura. Dice: no, yo me muevo con el escudo de la fe o con el casco de la salvación. No, toda la armadura, dice el Señor. Y dentro de la armadura que el Señor dice acá, dice la palabra de Dios en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El resto de la armadura es una armadura que nos protege, es una armadura que nos defiende, es una armadura que nos guarda. Por ejemplo, el casco de la salvación, saber de que yo soy salvo. Sí, Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios me libró de la muerte. Me protege de las acechanzas de los pensamientos que vengan a mi corazón. El escudo de la fe me defiende de los dardos que lanza el enemigo, porque el enemigo trata de dañar nuestra fe, de que no le creamos al Señor. Pero yo me defiendo con el escudo de la fe. También los zapatos, el apresto del evangelio, dice, entonces me defiende de todas las cosas que pueden herir mis pies, las piedras, los clavos, los vidrios. Me guarda. Usted no ha visto un soldado sin sus botas. Es lo primero que se coloca, o lo último antes de salir, pero no puede salir a la batalla sin las botas, porque va para un camino difícil. Y cada parte de la coraza, del yelmo, todo es parte de lo que el Señor nos dice de tomar la armadura de Dios. Pero dice que no olvidemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El enemigo, no tenemos lucha contra otras personas, pero el enemigo sí nos va a atacar. El enemigo sí va a traer aflicción. El enemigo sí va a querer traer enfermedad. El enemigo va a querer afligir su hogar, su vida. ¿Cómo lo vamos a derrotar? ¿Cómo le vamos a quitar la cabeza al enemigo? ¿Cómo lo vamos a derrotar? Con la palabra de Dios. Así como el Señor Jesucristo lo hizo cuando fue tentado por el diablo en el desierto. La forma, cada vez que el enemigo le daba una tentación, el Señor le decía: escrito está.
No, escrito está. Cuando le dijo que se postrara y lo adorara, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así, hermanos, nosotros en medio de las luchas, de las dificultades de la vida, si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos decirle, no, yo no voy a caer en esto. Yo te derroto, Satanás, te vas de mi casa. La palabra de Dios dice que Él es mi guardador, que Él es mi sustentador. No tendré temor y podré reprender todo espíritu de temor en el nombre del Señor. Si hay escasez, yo puedo decir, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Él es mi proveedor. Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y a través de la palabra de Dios estaré derrotando al enemigo. Amén. Pero cuando no tengo la palabra de Dios, la única que la tengo es por allá en un armario, pero no la tengo en mi mente y en mi corazón, hermanos amados, pues soy un soldado que voy a esa batalla sin la espada, que es el único elemento que nos da aquí la palabra de Dios para derrotar, para arruinar al enemigo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, el Señor nos dice en su palabra, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios cambia los corazones, penetra hasta lo profundo de la vida del hombre y cambia su vida, cambia su corazón. Recuerdo que leí la historia de un hombre en la cárcel y le regalaron un Nuevo Testamento de esos de los Gedeones, bien bonito. Y ese hombre en la cárcel dijo, yo quería que me regalaran ese Nuevo Testamento porque las hojitas de ese Nuevo Testamento son el papel perfecto para armar mi cachito de marihuana. Entonces, él cogía el Nuevo Testamento, arrancaba la hojita y entonces la envolvía. Pero la persona que se lo dio, le dijo, yo sé que tú vas a usar ese Nuevo Testamento para tal cosa, pero te voy a pedir un favor. Que antes de que te fumes el cachito, leas la porción que está en la hojita. Así fue que este hombre dijo, se lo prometo. Entonces arrancaba una hoja y empezó a leer y luego se fumó su cachito. Pues hermanos, cuando iba por el Evangelio de San Juan, el hombre no pudo más, se postró de rodillas y le dijo al Señor, Señor, cambia mi vida, transfórmame. Esto fue el efecto de la palabra de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. El Señor cambia las vidas. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por eso la palabra de Dios es esa espada que derrota al enemigo. El enemigo no puede con la palabra de Dios. Si hay ataduras en familias, en hijos, en situaciones, ore, declare la palabra de Dios, coloque la palabra de Dios en alguna parte, encima de la mesita de noche, hay una porción de la palabra de Dios que pueda leer aquel que necesita de Dios. Dios se encargará de hacer el cambio en su vida. Amén. Y por último, ¿qué sería de mi vida sin la palabra de Dios, sin la Biblia? Sería como un condenado a muerte, sin esperanza, sin Dios, moriría. Como me gustó en el video, cómo mostraba cada partecita, cada imagen me daba una enseñanza preciosa. Como sin Dios toda la naturaleza se muere, como sin Dios se pierden las esperanzas, como sin Dios no tengo la razón ni la forma de entender que Él es mi creador y que Él me hizo. Pero como también en el video nos recuerda que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Amén. La paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y por eso dice que el Señor Jesucristo vino para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, para perdonar nuestros pecados.
en Juan capítulo 20, versículo 31, el Señor nos dice cuál fue el propósito por el cual se escribieron las Escrituras. Juan capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra de Dios nos trae vida. El que no tiene en cuenta la palabra de Dios, pues está en muerte, está lejos de Dios. En primera de Juan, el mismo escritor, el Señor lo usa para recordarnos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos dice el Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas se han escrito, hermanos amados, para que tengamos vida eterna. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No estamos condenados. Al contrario, la palabra del Señor dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene la palabra de Dios en su vida, en su corazón, tiene la vida. Y tiene las promesas del Señor. Hay esperanza, no hay desesperanza. ¿Cuántas promesas del Señor hay? Cuando yo estaba pequeño aprendí una canción que decía 34,000 promesas mías son. Yo no sé si se equivocaron. Bueno, lo que es cierto es que alguien dijo que no eran 34, sino 5,937, algo así. Alguien se puso a contarlas. Mas sin embargo, 5,937 son muchas y 34,000 son muchas. Y más de 34,000 y las que no conocemos. Cantidad de promesas que el Señor nos ha dejado, que podemos decir: Señor, todas esas promesas que tú has dejado aquí en tu palabra son mías. ¿Cuántos pueden decir esto, hermanos? Amén. Di conmigo: Señor, todas estas promesas que tú has dejado en tu palabra son para mí. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué sería de mi vida sin la Biblia, la palabra de Dios? Estaba mirando en un libro que tengo que se llama Frases Célebres, y fui a buscar sobre la Biblia y encontré una cantidad de personas que hablan sobre la Biblia, la palabra de Dios, pero encontré algunas que me ministraron a mi vida. Quiero decírselas ya para terminar este tiempo, hermanos. Por ejemplo, George Washington, este presidente, hombre de Estados Unidos, de este país, libertador de esta región. Bueno, dice George Washington, escribió y dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Es imposible. Me parece espectacular un gobernante. Muchas personas que quieren gobernar sin Dios y sin la palabra, y a la final van a llegar a la conclusión: es imposible gobernar sin Dios y sin la Biblia. Esta escritora chilena que ganó el premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, ella escribió: la Biblia es para mí el libro, no uno de los libros, sino la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Qué lindo, ¿no? No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Yo no podría vivir sin la palabra de Dios. Espero que usted tampoco. Amén. No podríamos vivir sin la palabra de Dios. Immanuel Kant, este filósofo, creador de la crítica de la razón pura, él escribió y dijo: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Yo dije: impresionante, increíble que un filósofo de esta talla, medio tendiente a no creer en Dios sino en la razón, escribe esta gran verdad.
es el mejor beneficio que ha experimentado la raza humana. Goethe, este poeta científico alemán, también escribió y dijo: la Biblia es el verdadero fundamento de la sabiduría y la maestra universal de la humanidad. Alguien dijo: sin el agua la vida sería imposible. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor dijo: yo soy el agua de vida. Amén. El que de mí bebe nunca tendrá sed jamás. Para terminar, quiero leer 3 preciosos versículos, hermanos, que nos muestran de que muchas cosas van a pasar, pero que la palabra del Señor no va a pasar. Isaías capítulo 40, versículo 8. Más precioso que la palabra de Dios es darse cuenta uno cómo la palabra de Dios se cumple lo que Él ha dicho. Hay muchas personas que se han levantado para destruir la Biblia, para decir la palabra de Dios, que es un libro que aguanta todo. Estas personas han pasado a la historia, su filosofía, sus formas de pensamiento han pasado, pero la palabra de Dios hoy sigue adelante. Amén. Han pasado miles de años y nosotros pasaremos, y lo que nosotros digamos pasaremos, pero la palabra de Dios estará siempre permanente. Dice aquí: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Leámoslo juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo capítulo 24, versículo 35. Lo que nos dice el Señor. Mateo capítulo 24, versículo 35. Todo el capítulo 24 el Señor Jesucristo hablando de las señales del fin, de cosas muy parecidas a las que estamos viendo en este tiempo, de que vendrá el Señor. Y algo que se cumplirá. Voy a leer versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero observe lo que dice en el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué lindo, hermanos. Yo puedo confiar en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y por último, nos muestra este versículo de lo útil que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que dejes el versículo 16 ahí puesto, porque ¿quieres leer algo que te inspire? ¿Qué debemos hacer? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres enseñar algo que sea útil para enseñar? Enseña la palabra de Dios. ¿Quieres que alguien sea redarguido por su acción, por su forma de vivir? Es la palabra de Dios útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados hermanos, este es el llamado del Señor, a que nos acerquemos a su palabra. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará.
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice el Señor, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Yo no podría vivir sin la palabra de Dios. Amén. Espero que haya llegado a esa conclusión usted también, hermanos. Hermano amado, vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor, y que hoy sea un día precioso para tomar decisión, para decir: Señor, voy a proponerme a leer tu palabra, a tener un tiempo cada día contigo, dejar que tú me hables a través de tu palabra. Voy a proponerme a memorizar porciones de la palabra tuya. No hay edad, hermano, para la memoria. La memoria, a veces dejamos de ejercitarla y por eso entonces se nos olvidan las cosas. Pero aprendamos, ejercitemos la memoria, guardemos esa palabra en nuestro corazón. Tome un versículo donde el Señor le hable en su día, en cada día, y reflexione sobre él, medite sobre él. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarte a través de su palabra? Y que la palabra de Dios sea esa luz alumbrando cada día el camino de cada uno de nosotros. Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre eternamente y para siempre. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos, por dejar tu palabra, Señor, hincada, clavada en nuestros corazones. Que nunca despreciemos tu palabra, que nunca la desechemos, que nunca, Señor, la dejemos al lado nuestro, a un lado de nosotros, sino que siempre la tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hogares, que la transmitamos a nuestros hijos, que las enseñemos a nuestros nietos, para que las generaciones que vengan tengan presente tu santa palabra, Señor. Que sea la luz que alumbre el camino, que sea esa antorcha en medio de la oscuridad, que sea el timón que guía nuestro barco a puerto seguro. Señor Jesús, cada día derrotaremos al enemigo con tu palabra, y el enemigo no se levantará, porque no nos has dado tú, Señor, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias, Señor, por la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, haz que esta palabra haya penetrado en nuestros corazones como esa espada de dos filos. Haz, Espíritu Santo, que tu palabra penetre en nuestra vida, que convierta el corazón, que transforme las formas de pensamiento, que redarguya las vidas, que corrija al que está caminando torcidamente, que renueve las fuerzas para el que está cansado. Oh Señor, tus palabras son verdad y son vida. Habla cada día a nuestro corazón, habla cada día a nuestra vida. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Mi esperanza está en Dios hasta el final.